Dios te bendiga, varón, en esta preciosa y linda mañana que el Señor siempre ha regalado para honrar su nombre por medio de la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que cambia, la palabra que restaura al hombre. Dice la palabra: he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre, yo entraré en él, cenaré con él y él va a cenar conmigo. Si usted quiere que la palabra ahora haga cambios en su vida, si usted quiere que cambie al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta, al ladrón, entonces tenemos que escuchar y abrir. Ese es el problema, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tenemos nosotros que abrir el oído y abrir el corazón para que ella comience a hacer esos estragos en nuestras vidas y hacer morir el hombre viejo cada día, a diario en nosotros. No va a ser una transformación de la noche a la mañana, pero sí, ella va a ir a diario botando todas aquellas escorias que a nosotros nos puedan hacer tropiezo para entrar al reino de los cielos. Bendito Dios. Por eso dice la palabra: estoy a las puertas y llamo. Estoy tocándote el corazón cada vez que yo te hablo y te digo mi palabra, dice Cristo Jesús. Pero tenemos que escuchar y abrir. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Dios sea siempre la gloria, a Dios sea siempre la honra, por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es lo que dice el profeta, capítulo 59, versículo 2, que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestras iniquidades, dice, que han hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces la palabra de Dios dice que todo aquel que hace pecado es del diablo. Todo aquel que infringe la ley es pecado. Por eso la palabra a usted y a mí, dice la palabra de Dios: predicador que predica, predicador que enseña, enséñese a usted mismo. Usted que predica que no hay que pecar es un pecador. Usted que predica que no adulterar es un adúltero. Usted que predica que no es fornicar y es un fornicario. Qué tremenda la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios viene y le habla a usted y me habla a mí y dice: todo aquel que permanece en él no peca. ¿Que permanece en quién? En Cristo. Todo aquel que permanece en él no peca. Que permanece en Cristo no peca. 2:20 Gálatas dice: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en usted y si Cristo vive en mí, no pecamos. Pero ese es el problema, que cuando nosotros lo sacamos de nuestro ser, vamos a pecar. Y la palabra de Dios dice esto, en el 3:8 de la misma epístola del apóstol Juan: el que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo dice la palabra? El que practica el pecado es del diablo. Por eso hay muchos se enojan, porque dicen que todos somos hijos de Dios, que todos somos de Dios, que todos somos creación de Dios, puede ser. Pero ese estatus en Génesis capítulo 3 nos lo robaron. Igual como el diablo nos ha robado Génesis capítulo 5. Dice que el hombre vivía hasta 979 años. Génesis capítulo 6, ahí ya nos vuelven a cortar la edad, 120. Salmo 9:10, nos cortan la edad 70 y lo más robusto 80. Nos robaron a causa que del pecado. Del pecado. Y la palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos hoy en las iglesias en fornicaciones, en adulterios, pleitos, celos, iras, contiendas y todas estas cosas que también te lo habla Gálatas capítulo 5 versículo 19, que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios, y si no hereda el reino de Dios va a heredar la condenación eterna? Entonces es un hijo del diablo. Entonces es un hijo del diablo, porque el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ya recibió a Cristo, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que está en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno, porque no todos están en Cristo.
En las iglesias no todos están en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza. Qué bueno que es Dios, en todo y por todo. Usted está viendo la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo. De Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dice 4:30, no contristáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ese es un sello. Y es lo que te está hablando la palabra aquí. Todo el que practica, dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo de Dios está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, venimos con maña, venimos con toda la contaminación del mundo. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Nos santifica en su verdad, nos comienza a limpiar. El ladrón deja de robar, porque la palabra dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Los borrachos dejan de beber, porque la palabra de Dios dice que ningún borracho va a heredar el reino de los cielos. Los mentirosos, la lesbiana, la prostituta, el homosexual, todo aquel que ama y hace mentira, el hechicero, el brujo, el idólatra, todo aquello, venimos a tener un cambio, porque es la palabra de Dios la que vive y la que mora en el hombre. Por eso se te predica este evangelio, para salvación y para vida eterna. Para usted que está escuchando esta palabra, mire, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie. Si usted no se congrega, usted se pierde. Porque la palabra de Dios es clara en el libro de los Hebreos, no dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, sabiendo que el gran día se acerca, sino exhortándonos unos a otros, dice la palabra. Por eso es el mapa de la salvación, la palabra de Dios. Este es el testimonio de Dios en la tierra. Dios me habla, la gente anda buscando profecía, la gente quiere profecía, y aquí tiene la mayor profecía. La gente anda buscando que le digan que aquí, porque no quiere escudriñar las escrituras. Bendito Dios, aquí nos habla acerca del pecado, aquí nos habla acerca del perdón, aquí nos habla acerca del amor, aquí nos habla constantemente a nuestros corazones la palabra de Dios. Y el hombre no quiere. Y no entendieron, dijo Cristo Jesús. Y ahora, no entendieron para montarse al arca, y ahora no entendemos la palabra. El diablo, este tipo de medio, lo ha ocupado para que eso te estén volando. Ya te lo he dicho también en otro. Predicadores de la palabra, en vez de predicar el evangelio de salvación, se preocupe lo que diga el otro, y déjelo que se esté resbalando en lo mismo. Ay, déjelo que se esté resbalando, usted predique, su trabajo es ganar almas para los pies de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Quiere ver cómo se conduce una iglesia? Lee el libro de los Hechos. Mira matándose a los apóstoles, mira aquí, mira allá. En Galatas 2 solo Pablo reprende a Pedro, y Pedro en su carta dice, el amado Pablo, reconociendo, pero ahí viven matándose porque no quieren predicar el evangelio. Lo que quieren son like, lo que quieren son seguidores. Pero cuando usted le va a predicar un evangelio recto, muchos no van a querer. Y este es el trabajo, predicar el evangelio, la santidad por dentro y la santidad por fuera. Bendito Dios, ser una iglesia recta, no que aquí, que allá, que un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Un poquito de levadura leuda toda la mesa. Así que apartado de la vieja levadura para que seamos nueva masa. Bendito Dios. Haciendo morir lo terrenal en nosotros, dice el apóstol Pablo. Bendito y alabado. Porque el que practica el pecado, el del diablo, hermano. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Bendito Dios. Pues infringir la ley es pecado. Y esto es lo que hoy el enemigo ha querido siempre. No más robar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. Destruyó esa comunión que teníamos nosotros con Dios. Si usted está viendo, bendito Dios. Entonces dice el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿cómo si usted no ama a su hermano también? Es un homicida. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios. A Dios sea siempre la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces hay una diferencia entre el Hijo de Dios
ni el hijo del diablo. Hay una diferencia entre aquel que se va a esforzar a buscar el camino de salvación al que no se quiere esforzar a buscar el camino de salvación. Bendito y alabado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza. Qué bueno que es Dios. Qué bueno. Entonces, esa es la obediencia que estamos predicándote a la palabra de Dios. Esa es la obediencia que tenemos que tener y honrar a Dios por medio de su palabra. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Porque todo aquel que comete pecado infringe la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Y cuando aquí te comienza a hablar de toda esta palabra, mire qué bonita la palabra, cómo se ha venido desglosando, cómo nos ha venido hablando desde ahorita. ¿Usted ha visto? Entonces dice que todo aquel que comete pecado es del diablo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces el Espíritu Santo de Dios es el sello que te frena a no pecar. Pero dicen, esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que el que hace pecado es del diablo. Y no solamente adulterar, fornicar, ya te dije, Gálatas capítulo 5, versículo 19. No solamente eso, porque la palabra dice también aquí, bendito, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te dice? Porque este es el mensaje, que el que no ama a su hermano es del diablo. Bendito Dios. Mira la palabra, en todo esplendor nos habla, cuidando nuestros ojos, cuidando nuestros oídos, cuidando nuestra mente, cuidando nuestro corazón, los pies presurosos para correr al mal, las manos derramadoras de sangre, dice, la lengua mentirosa, los ojos altivos. Mire qué tremendo el cuerpo, mire qué tremendo, bendito Dios. Por eso tenemos que cuidar todo nuestro ser, tenemos que cuidarlo, porque este es el mensaje que había Dios desde el principio, que nos amemos uno a otro, hermano mío. No os extrañéis, no nos extrañéis si el mundo los aborrece. El mundo te va a aborrecer, el mundo no va a querer la palabra, el mundo no se preocupe, no se preocupe. Nosotros sabemos, dice la palabra, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Dice el apóstol Juan en la primera epístola 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? ¿Cómo sabemos que somos de Dios? Aquí está el termómetro, aquí está la palabra, aquí está la que nos mide. Y ahorita hemos visto algunos puntitos, ¿ha mirado? Y este otro punto que ahorita vamos a ver dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces no he pasado de muerte a vida, sigo en muerte. ¿Se da cuenta? ¿Por qué te puede minar también el enemigo? No solo al adúltero, al fornicario, al borracho, al idólatra, al hechicero. También cosas que el enemigo siembra en el corazón del hombre. Y el que practique estas cosas, dice, no es de Dios. También infringimos la ley. Y nos damos cuenta de que cuando nosotros amamos al hermano no le hacemos daño. Entonces usted ha pasado de muerte a vida, yo he pasado de muerte a vida. Qué bonita que es la palabra, ¿verdad? Qué bonito que es el Evangelio de Cristo Jesús. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida en sí mismo. Pero para esto, dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda la obra del maligno. Por eso dice aquí la palabra que leímos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. La simiente de Dios está en nosotros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabes que somos templo del Espíritu Santo de Dios? Está la simiente del Espíritu, y el Espíritu nos va a llevar a toda justicia y a toda verdad. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. A Dios sea siempre la gloria, a Dios sea siempre la honra, a Dios sea siempre la alabanza, por medio de su palabra, hablándonos. Mire, otro de los puntos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuánta gente pinche tacaña? ¿Cuánta gente que no es despojada para darle a su hermano? Y vaya a ver, cristianos evangélicos y hasta los tuétanos, cristianos, gente, mire hermano, tremenda. ¿Cómo? Si cierra su corazón, dice la palabra. ¿Cuántos puntos nos toca la palabra? ¿Cuántos? Como cuando te van a hacer aquellos chinos, la cultura que te van poniendo en puntos, así nos toca la palabra, puntos delicados a cada uno de nosotros.
¿Ah? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo va a morar el amor de Dios en él, en este tipo de gente? Dura, tacaña. Puedes cantar, puedes predicar, pero tus hechos son contrarios a la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra, hijitos míos, no amemos de tapas, no amemos de palabras. Ahí te lo dice en el 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabras, dice. Seamos tapudos. Tenemos que amar con hechos. Tenemos que amar con hechos. La palabra es libro de práctica de fe y de conducta. Tenemos que practicar este libro, porque predicarlo podemos, pero vivirlo es una gran cosa. Predicar que tenemos que amar al hermano y sacarte los 100 pesos que andas ahí en la bolsa para dárselo, le zumba el mambo. Le zumba el mambo. Pero bueno, ¿verdad? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad, lo que te estoy diciendo. De hecho y de verdad. Que nuestro evangelio sea un evangelio mirado por afuera. Que sea un evangelio bendito y alabado, que digan es un hombre de Dios. Lo poco que predica, lo poco lo vive. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios. A Él sea siempre la gloria, a Él sea siempre la honra y a Él sea siempre la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias en esta hora, porque Dios nos ha permitido siempre predicarte la sana palabra y la sana doctrina. Y el que tenga oídos para oír, decía Cristo, que oiga lo que la palabra quiere hablar a tu vida, igual que a la mía. Igual no habla parejo. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde, que Dios te ampare en esta preciosa y linda tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.